buenos días, bienvenidos a todos, bienvenidos a Bilbao, bienvenidos a este foro, aquellos que no estabais en él y os habéis incorporado. Muchas gracias porque requiere hacer un esfuerzo importante, ¿no? En este foro que desde hace 14 años, ¿verdad? ¿Y no? Desde hace 14 años nos reunimos un grupo de gerentes, ingenieros, algún economista, para hablar continua y permanente sobre las innovaciones en el sistema, las innovaciones en la gestión sanitaria. Estimadamente nos reunimos 2-3 veces al año. Expresamos previamente cuáles son los temas que nos interesa debatir, discutir, y esa es la línea, ese es el objetivo, en la frescura de lo que representa la gestión, sin colores, hablar de las cosas que en el día a día nos interesan. Pueden ser organizativos, pueden ser tecnológicos, pueden ser, como van a ser esta mañana, organizativos y de la gestión en los servicios de farmacia, la gestión innovadora, múltiples temas, diseño, planificación, en todo hemos compartido. Bueno, pues esta mañana va a ser apasionante, quiero desde el principio plantearlo, con la compañía de ayuda de alguna industria selecta, voy a decirlo así, ¿no? Nos acompañan Medtronic, Roche Diagnostic, Philips y hoy especialmente Fresenius Kabi, ¿no? Que ha hecho también un esfuerzo de patrocinio pues, para que podamos estar todos aquí y tener esta discusión, ¿no? Creo que está Montse Plana, la directora general de Fresenius, y los directivos representantes de Philips, de Medtronic y de Roche. Gracias de nuevo. Bueno, pues vamos a iniciar, para no alargarnos. Especial agradecimiento a Quino, al que conocéis todos, García Fojardo. Quino es como nuestro padre, porque es el que nos ordena los papeles siempre, Quino. Te tengo que dar muchas gracias porque cuando mi teléfono quema, el suyo se refresca, y cuando el suyo está ya agotado, pues lo retomo yo, ¿no? José Luis, le voy a dar la palabra porque es también uno de nuestros viejos compañeros de recorrido, siempre nos acompaña y ahora va a hacer la introducción de las primeras comunicaciones. Gracias. Sí, parece que funciona. Buenos días a todos y especialmente para los que nos encontramos por primera vez, pues mi nombre es José Luis Monteagudo, actúo de secretario del club y bueno, es un placer estar hoy para coordinar un poco, bueno, de presentar sobre todo esta sesión dedicada al Espacio Nacional de Datos de Salud. Y es un placer, además, poder presentar y estar en compañía de dos referentes de primer orden a nivel nacional e internacional sobre este tema, que son Enrique Bernal, que está dentro del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, y Guillermo Vázquez, del Complejo Hospitalario de Coruña. El tema, por sí solo por el título, gracias, ya sabéis la relevancia que tiene, más en este momento todavía no es pospandemia, pero bueno, de salida de la pandemia, y donde sabéis todos los esfuerzos o las directrices a nivel europeo y a nivel nacional, uno de los elementos que más se fija es la transformación digital,
y dentro de ella el entorno de sanidad es muy importante, con los fondos de Next Generation, que, como conocéis, con el PERTE de salud, y dentro del propio PERTE de salud, pues lo que es el Data Lake y todo lo que significa el entorno de datos, de los que se van, o se pretende o se espera que podamos tener realmente una fuente importantísima de recursos de conocimiento, utilizando inteligencia artificial, otros elementos que nos puedan ser capaces, aplicando algoritmos de analítica de datos, etcétera, de una perspectiva de un cambio sanitario en profundidad en cuanto a generación de conocimiento. Y en ese punto vamos a pasar rápidamente a las presentaciones, que para eso están aquí los expertos. En primer lugar va a ser Enrique Bernal. Enrique Bernal es doctor en medicina. Él es máster en economía de la salud y en dirección sanitaria, y también en salud pública. Él estuvo como profesor invitado en Dartmouth Institute, que es de la Escuela de Salud de Dartmouth, una de las más, más clásicas, es la cuarta escuela de salud de Estados Unidos, de fundación en el siglo XIX, y de su estancia allí, en 2003, creó el grupo de investigación en lo que es ciencia de datos aplicados en salud, dentro del Instituto Aragonés de Ciencia de la Salud, donde continúa llevando la investigación, y en sus líneas de trabajo fundamentales está lo del estudio de la variabilidad, fundamentalmente, y creo que conocéis muchos de vosotros su contribución con el mapa, con el atlas de variabilidad a nivel del Sistema Nacional de Salud, y trabajando en las líneas también de lo que es de gestión sanitaria. Ha estado involucrado en muchísimos proyectos en su trayectoria profesional, y más recientemente está coliderando un par de proyectos europeos en relación con el espacio europeo de datos y con el de espacio de datos de investigación. Y bueno, no continúo más en su proyecto y le voy a pasar la palabra para su presentación. Gracias, José, muy amable. Gracias. Para pasar las diapos me siento un poco, a la hora de ir con Antonio, como un pato en un garaje. Yo nunca he regentado un hospital, ni un servicio de salud, ni nada. Así que trabajo un poco desde el salón. Y sí es verdad que observo con detenimiento desde hace muchos años el sistema sanitario español y otros sistemas sanitarios. Y quizá esto me da una cierta perspectiva, me permite extrañarme un poco de vuestro día a día. Seguramente vengo de Marte y vosotros estáis en Venus, pero es igual. O sea, yo creo que hoy es buen momento para discutir. Por mí, interrumpir en el momento que consideréis oportuno, si hay algo que no queda claro, en fin. Sería interesante. Luego tenemos mucho rato de debate, me parece, no obstante. Mira, yo creo que he empezado con esta idea que, se está produciendo en conocimiento, el paradigma de conocimiento clásico de la medicina se basa en la experimentación, lo experimental, el ensayo clínico. Y esto está produciéndose una transición en este paradigma de conocimiento. Y viene de la mano de la transición que se está produciendo al tiempo en la generación de datos y en la movilización de los datos. Y esto hace que, si antes estábamos pensando en términos rockwellianos, para tomar una decisión necesitamos evidencia científica tipo A, la que producen los ensayos clínicos aleatorios, grandes, bien hechos, los metaanálisis. Ahora estamos pensando que la evidencia que nos sirve, que nos puede ser útil, es aquella que viene de los datos que se generan cotidianamente en el sistema sanitario. Y esta es la cosa de la que voy a estar hablando. De esta transición, no, de la movilización de los datos que existen, que rutinariamente se recogen en cada acto médico, en cada acto administrativo, cada vez que un paciente pasa por un sistema de salud. Esto pasa en toda Europa, pero en España se ha hecho un trabajo extraordinario, y yo creo que lo habéis liderado, José Luis, y lo digo con mucho orgullo siempre fuera,
es un entorno riquísimo en datos, bien pensado para ser un país casi federal de hecho, en la concepción del sistema sanitario, desde la Ley General de Sanidad. Los nórdicos decían que tenían los mejores datos. Bueno, va por barrios. Los finlandeses han sido superados por los estonios, que no son nórdicos, son bálticos. Los noruegos tienen dificultades para mover los datos. Se han basado en registros poblacionales extraordinarios, eso sí. Pero claro, mantener un registro poblacional tiene un coste altísimo. Entonces ahora están abrazando la idea, como los demás, y nos miran a aquellos que hemos montado bien el sistema. Y luego tendrá muchos defectos. Y yo, que soy científico de datos, que si queréis luego os cuento qué es eso de ser científico de datos, bueno, pues nos beneficiamos extraordinariamente de ello. Luego os pondré numerosos ejemplos de movilización. Pero antes, yo creo que Guillermo va a estar trabajando sobre todo en la idea del uso primario de los datos. El uso primario de los datos es el uso que se hace para cuidar a las personas, para atenderlas, para planificar los servicios. Ese es el uso primario que se hace. El dato que existe se utiliza para tomar decisiones cotidianas, las que afectan a los pacientes o a las poblaciones. Yo creo que, y eso es como se le llama, el espacio de datos europeo primario, el que ha permitido, por ejemplo, tener un resumen de la historia clínica del paciente, que puede ser transportable a lo largo de toda la Unión Europea, o el sumario de prescripciones. Son para cuidar a los pacientes en otro sitio. Uso primario. El uso secundario se recoge para eso, pero se utiliza para otras cosas. Luego os explico esto. Creo que tú te vas a dedicar sobre todo a ese espacio de datos, al de uso primario, creo. No, vale, que así no nos pisamos. Pero no me resisto a hablar de la fascinación que producen palabras como Big Data. Big Data, no sé si sabéis, hay un profesor de Economía del Comportamiento de Duke que define Big Data, no sé si lo sabéis, como el sexo adolescente. Todos hablan de él, nadie sabe cómo se hace, todos piensan que lo hacen los demás y por tanto ellos dicen que lo hacen. ¿Vale? Big Data. Big Data en la vida cotidiana no existe. Nosotros manejamos una base de datos de 200 millones de altas hospitalarias. 200, imaginaos una hoja Excel con 200 millones de filas. Innumerables columnas, características de los pacientes, de los hospitales, de los sistemas sanitarios. Con eso hacemos el Atlas. No sé si lo conocéis algunos. Con eso hacemos el Atlas. 200. Eso no es Big Data. Eso no es Big Data. Big Data tiene otras propiedades, no viene al cuento contarlas, pero es otra cosa. Es otra cosa. Tratar con Big Data tiene condicionantes matemáticos y computacionales. Y 200 millones a nosotros lo analizamos en 3 minutos. Eso no es Big Data. En 3 minutos tienes el análisis que quieras. ¿Vale? Segundo, inteligencia artificial. Como si fuese el equivalente a inteligencia humana. La inteligencia artificial sin inteligencia humana no tiene ningún sentido. Ningún sentido. Incluso la inteligencia profunda. La inteligencia profunda es dejar que algoritmos matemáticos funcionen, pero alguien lo tendrá que interpretar y alguien tendrá que saber qué se ha metido dentro y alguien tendrá que ser adversario, otra inteligencia artificial, de lo que se ha metido, para poder comprobar que lo que está... Inteligencia humana número 1. Y ahora resolvemos el mundo con inteligencia artificial y con Big Data. Y eso no. Por ejemplo, análisis del lenguaje natural. Nos están vendiendo soluciones todo el día de análisis del lenguaje natural. Nosotros, que hemos desarrollado 2 pequeñas inteligencias artificiales de análisis del lenguaje natural, nos ha costado Dios y ayuda para propósitos muy específicos, que habrá un día dentro de 100 años que, no lo sé, que será de mucha utilidad para registrar bien la información clínica, registrarla bien y que además nos sirva, seguro, pero que no es el bálsamo de Fierabras. Y hay que ponerle mucha inteligencia natural. Las soluciones de inteligencia artificial, que finalmente sirven para 2 cosas, para clasificar pacientes
o eventos. Para predecir necesitan mucha inteligencia natural. Y esto es lo que pasa, que cuando alguien ha tenido que empezar a tomar una decisión sobre su incorporación, claro, ha tenido que pensar, bueno, ¿y cómo evaluamos la incorporación de inteligencias artificiales? Porque todos tenéis experiencia de que alguien nos está vendiendo una inteligencia artificial. Aparte de que los radiólogos ya usaban de inteligencias artificiales en los tags, en su día, quiero decir que esto no es nuevo. Pero ahora todo el mundo aparece con un análisis de imagen que te permite predecir algo. O alguien que te permite predecir cómo va a ir de mal un paciente. Ya lo hacíamos nosotros con regresiones logísticas en el pasado. Matemática básica en nuestro concepto. Bueno, pues pensemos que esto es una tecnología que se incorpora a un proceso asistencial, que es como se está empezando a valorar. Y la FDA en Estados Unidos, y con esto acabo, de lo del uso de datos primario para atender pacientes, para predecir su evolución, para predecir, diagnosticar qué probabilidad tiene de que tenga este problema o este otro, por ejemplo, o para dirigir el proceso asistencial, o para informar sobre los cuidados clínicos, u otras cosas que os podéis imaginar, para los que se puede utilizar la inteligencia artificial, deben pasar por el cedazo de la evaluación. Y no vale con decir, es que los clínicos lo usan con facilidad. No, es que los pacientes lo usan con facilidad. No, no vale con esto. Eso es un test de usabilidad y está muy bien y es necesario. Y sin test de usabilidad, nada. No, ¿qué impacto ha tenido en términos de resultados comparado con el cuidado habitual? Porque si el cuidado habitual ofrece estos resultados y la incorporación de una inteligencia artificial no ofrece los mismos resultados, ensayo clínico de similitud, no podemos aceptarlo y adoptarlo. O analizar qué impacto está teniendo en la organización. Por ejemplo, en el retraso de otros pacientes de acceso al sistema sanitario. Entonces, los análisis preadopción y postadopción deberían seguir el mismo criterio, FDA, NICE en Reino Unido. Aquí se está valorando en la red de agencias que cualquier otra tecnología. ¿Vale? Las inteligencias artificiales, software se llama, software como tecnología, tendrían que pasar por el mismo sitio. Y ya me callo con cuidado primario. Me has hecho cambiar toda la presentación esta noche. No he dormido nada. Mirad, el espacio europeo de datos de salud y su extensión en los países, y España está en ese proceso, Espacio Nacional de Datos, está pensado para uso secundario. Uso secundario. Otra cosa es que, aprovechando el espacio de datos que existe, también se mejore el primario, y esto va a haber mucho después para discutir. Pero es fundamentalmente uso secundario. ¿Vale? Esta es la idea fundamental del espacio europeo de datos, en el que nosotros estamos contribuyendo de una forma activa. ¿Qué pretende un espacio de datos? Pues poder responder tres tipos de preguntas, en realidad. Unas preguntas relacionadas con la política, con las políticas de salud, de los servicios sanitarios, con aspectos regulatorios. Por ejemplo, la Agencia Europea del Medicamento está desarrollando el proyecto Darwin. Bueno, pues ahí estamos tratando de ver cómo movilizar datos puede servirles a ellos para analizar eventos adversos después de la incorporación de un nuevo medicamento. Y luego también para investigación en salud, aprovechando los datos rutinarios, pero también aprovechando las grandes plataformas de investigación europeas, la de genómica, la de los biobancos, por ejemplo, las de salud pública. Todas estamos trabajando para tratar de sacar el mayor beneficio posible de los datos existentes en Europa. ¿Vale? ¿Qué preguntas se trata de responder? Preguntas que a vosotros os sonarán todas, sobre todo las de la derecha, porque en la derecha es donde vosotros estáis habitualmente. A la izquierda están las agencias reguladoras. Antes de adoptar, alguien tiene que tomar decisiones sobre el conocimiento existente. Y el conocimiento existente no es ir a Medline, buscar, no, es que hay repositorios de literatura gris que se están quedando sin conocer. Entonces, el muestreo de aquellas cosas que están ahí, pero que no salen a la luz y que son útiles para la toma de decisiones de regulación, esas también. ¿Vale? Eso es análisis de lenguaje natural, en realidad. Pero no está digitalizado la mayor parte, hay que digitalizarlo y una vez digitalizado puedes extraer la información. La izquierda vamos a dejarla, vamos a la derecha. La derecha,
Pues cada vez que adoptáis una tecnología en algún centro, el seguimiento de cómo se está adoptando la tecnología en los pacientes que toca, en el tiempo que toca adoptarla, se está utilizando mal, hay off-label en algún caso, hay algunos que no se están beneficiando y deberían estarse beneficiando. Estas cosas se pueden estudiar con dato secundario, con dato rutinario de forma secundaria. Medidas, por ejemplo, que no son tan habituales, están registradas. Ahora está muy de moda iChom. Michael Porter ha hecho un buen negocio con iChom y está logrando vender iChom por todo el mundo. iChom, el primer problema que tiene es que ¿dónde están registrados los outcomes relevantes a pacientes? Y las experiencias de los pacientes. Bueno, pero de eso hablamos también, ¿vale? Y el impacto que tienen las nuevas tecnologías en vuestras organizaciones y la efectividad en vida real, que le llamamos. Efectividad y eficiencia en vida real. Todos estos usos no se responden con ensayos clínicos. No se responden con ensayos clínicos. El ensayo clínico es una cosa muy experimental, acotada a un conjunto de pacientes, en contextos muy experimentales. Normalmente los pacientes que tratamos no son pacientes que están en los ensayos clínicos, ni es nuestro contexto, y la organización importa extraordinariamente, como sabéis mejor que yo. ¿Vale? Y luego, volver a repetir un ensayo clínico para incorporar nuevos datos es carísimo, no se hace. Se termina el ensayo, se da por bueno, verdad universal y adelante, va por otra cosa. No puede ser. Entonces, ahí es donde tiene fortaleza el uso adecuado de los datos que existen en el sistema. Vamos a pasar por algunos ejemplos. Todo esto es movilización de datos a los que todos vosotros tenéis acceso. Movilización de datos para responder esas preguntas de las que he estado hablando, ¿vale? Pongo el primero, el clásico, porque para eso lo hacemos, recién publicado. Cuidados de personas diabéticas en Aragón. Tenemos no para toda España, para un buen número, por zona básica de salud. 2.200 zonas básicas de salud en el país, 200 y pico áreas sanitarias. Estos son las de Aragón. A la izquierda está el control de diabetes y veréis que con un generoso umbral de 8% de hemoglobina glicosilada, hay zonas básicas de salud. Los pacientes que viven en esa zona básica de salud, las personas que viven allí, son atendidas allí, y ya sabéis que los pacientes no se mueven de un lado a otro, por tanto, geografía es destino, en este caso. 15% bien controlados. Y los vecinos, 70% bien controlados. A la derecha tenéis persistencia en el tratamiento, persistencia en el error. Inercia de usar el mismo tratamiento cuando ya has visto, después de 3 meses, que la hemoglobina glicosilada sirve por encima de 8. Hay sitios donde el 33% de los pacientes diabéticos siguen en inercia terapéutica. Y hay sitios donde no hay ninguna inercia terapéutica. ¿Vale? Esto sale de los datos que se dispone, en los registros de atención primaria. Puede ser el OMI-AP, equivalente otro. Si queréis, luego discutimos sobre la calidad de los datos, ¿vale? Ya hacemos un trabajo por ahí para que la calidad sea suficiente. O podrían ser registros electrónicos que no sea OMI-AP, ¿vale? Esto es la letalidad, seguimiento. En este caso es... me parece que este es semanal. Seguimiento semanal de letalidad en ictus isquémico agudo. Estos datos salen del CMBD. Este lo tenéis y lo conocéis. Y es de registro administrativo, por tanto de obligado cumplimiento, muy consolidado en el tiempo. 2002 es un poco desastre, por eso no lo usamos. Las transferencias. Toda la población, no pierdes a nadie, pierden los que se mueren antes de llegar al hospital, pero eso ya lo controlamos de alguna manera. Aquí tienes un hospital que, como veis, más o menos va semanalmente manteniendo, claro, hay picos, hay fluctuaciones, extraes un poco la tendencia, le quitas los efectos, el ruido, le llamamos, los efectos aleatorios, y te queda la posibilidad de predecir lo que va a pasar 2 años después, que es lo que veis ahí sombreado. ¿Vale?
Es decir, esto es un gráfico de calidad de los de toda la vida, de control de calidad, un poco más sofisticado, pero es un gráfico de calidad. Que además, en vez de decirte lo que ha pasado hace 2 meses, te dice lo que va a pasar dentro de 2 años, a lo largo, perdón, de 2 años, ¿vale? Un poco de matemática, usando los mismos datos, tienes una herramienta que a ti, gerente, te puede ayudar. Por cierto, está en comparación con los pares del país. Estos son los que hacen trombectomía. Estos son también los que hacen trombectomía. Mirad la tendencia en la zona de la izquierda de mortalidad. ¿Veis que ha bajado blup? En los que reciben tratamiento, accidente con tratamiento. Esa bajada coincide en el tiempo con la publicación del plan de ictus nacional, de la estrategia de ictus. Coincide en el tiempo, que no quiere decir que sea la publicación, la causa de No, pero lo que conlleva es que se generalizan los servicios, las trombectomías mecánicas, se generalizan los servicios, más hospitales, y sobre todo se generaliza el tiempo disponible. Y ahora, recientemente, lo que se ha generalizado ha sido la ampliación de la ventana temporal de acceso al... ¿Vale? Claro, genial como país, la media, pero mirad en la derecha. Esos son los hospitales, los pacientes sin tratamiento, los pacientes con tratamiento. Fijémonos en los pacientes con tratamiento. Dentro de esa media hay una enorme varianza. Tan enorme como que hay hospitales que la reducción de riesgo de muerte, estos de aquí, de este gráfico, estos de aquí, se redujo en más de un 50% y pares, mismos pacientes, hablamos de miles de pacientes a lo largo de tantos años, y pares con pacientes pares, emparejados, muere un 50% más. ¿Vale? Hombre, esto como foto es interesante, pero tendremos que mirar un poco por dentro qué ocurre. Claro, lo vas entendiendo cuando te pones a minar el proceso. Cuando minas el proceso, es decir, qué actividades ocurren, esto es datos de urgencias y datos de hospitalización. Tenéis acceso a ellos. ¿Qué ocurre desde que el paciente entra por la puerta? ¿Qué pasos va dando a lo largo del sistema? Hasta que sale del hospital, muerto, vivo. Después pasarán otras cosas si sale vivo, que también tendríamos que mirar, las secuelas. Pero aquí, cuando nosotros nos pusimos a minar el proceso sanitario, en todos los hospitales, esos son todos los pacientes de Aragón, de 1 año, y son los tiempos de paso entre una y otra actividad. Y cortamos justo el puerta aguja, que se puede hacer con los datos que hay disponibles en urgencias. Y incluso se puede hacer puerta disparo de TAC. El problema del disparo de TAC, ¿sabéis cuál es? Que los relojes no los mantiene nadie en los TACs. Por favor, que los ingenieros mantengan los relojes de los TACs, porque si no, tienes disparos de TACs 3 días antes de que el paciente aparezca en el hospital. Pero bueno, resuelto el problema de los TACs, mirad, esta es la varianza, esto es la mediana, esta línea, la mediana de tiempo puerta aguja, desde que entra el paciente hasta que se le pone la fibrinolisis. Fijaos que varía esa mediana, 50% de los pacientes varía, pero mirad que dentro de cada hospital, la caja, ¿cómo varía? ¿Cómo varía? Estamos hablando de diferencias, estos son minutos, de 30 a 120 minutos, pacientes entrando por el mismo hospital. Bueno, estos son datos que están disponibles. También datos disponibles, vamos a ampliar el foco. Teleictus, perdón, en Cataluña. ¿Alguna diferencia al meter teleictus en Cataluña con respecto a la mortalidad por enfermedad cerebrovascular? Mortalidad poblacional. No es la letalidad, la mortalidad específica de aquellos que tienen ictus, sino la mortalidad poblacional por enfermedad cerebrovascular de cualquier naturaleza. ¿Veis? La línea negra es Cataluña.
La línea naranja son los pares. Esto es un ensayo clínico, en realidad. No lo es. Lo que hemos hecho es crear unos controles que se llaman sintéticos. Crear un par para Cataluña con el conjunto del resto de las comunidades autónomas. Y entonces lo que hacemos es tener un grupo experimental y un grupo control. El grupo control, el resto de las comunidades autónomas, sigue hacia abajo. Perdón, lo he dicho al revés. Lo habéis entendido, ¿verdad? Ictus sigue hacia abajo en Teleictus, Cataluña, mientras que el control continúa su camino. ¿Vale? Parece que puede haber cierta evidencia de que Teleictus en Cataluña en ese momento sí que produce un bajón. ¿Vale? Ahí no recuerdo en qué año nos quedamos. Venga, un poco de fascinación ahora. ¿Cuánto me queda? ¿Vamos bien? Una inteligencia artificial, os la presento, llena de inteligencia natural, no la mía, la de algunos colegas. Mirad, esto sirve para, es que son 4 imágenes de COVID, para que veáis el uso que se le ha dado a los datos existentes. Esto es el índice de reproducción instantáneo, no, a 7 días. La probabilidad, por tanto, de aceleración, ¿vale? Y la predicción a 14 días. La predicción por debajo tiene una inteligencia artificial. Esto que veis aquí, mira qué bien vamos, la inteligencia artificial nos predecía que se iba a acelerar dramáticamente el descenso, ¿vale? Eso tiene consecuencias. Empezó alerta, porque dentro de 14 días la probabilidad de que empecemos a pasar por encima se está haciendo algo. Y de forma concomitante, ocupación de camas de UCI. Ya sabéis que la ola de UCI va un poco después, ¿no? Lo habéis visto y sufrido todos. Efectivamente, la predicción, fijaos qué distinta es la predicción. Esta es la misma imagen el mismo día, ¿eh? La predicción de cama de UCI seguía bajando. Pero no sé si notáis que mientras que el ancho aquí de la predicción es muy estrecho, el ancho de la predicción ahí es muy ancho. ¿Sí? ¿Lo veis? Se lo cree menos la inteligencia artificial ahí que aquí. Esto hay que saber interpretarlo, ¿vale? Eso te permite decir, vale, la semana que viene no tengo que hacer nada todavía con el plan de UCIs. Los de quirófanos, atentos. La semana que viene haremos la siguiente predicción. Y así sucesivamente toda la pandemia. Esas son todas las olas. ¿Vale? Hasta no sé qué día que paramos ahí, pero mira, hasta enero de... Sí, pues justo hasta enero, mediados de enero. ¿Vale? ¿Vale? Pues una inteligencia artificial, que hubo que ponerle mucha inteligencia natural, porque un día, ¿sabéis lo que es eso? ¿Cuántos habéis hecho un poco de estadística avanzada? Son 20 neuronas. 20 neuronas es como 20 variables. 20 neuronas son 20 dimensiones. Y normalmente son dimensiones temporales. Son una cosa que se llaman vectores autorregresivos, que te van capturando qué es lo que más pesa aquí en la decisión, lo que está pasando el día anterior o la semana anterior. Luego que tiene más peso lo que pasó en el mes anterior. Luego que tiene más peso lo que pasó en los 6 meses anteriores. Y así sucesivamente. ¿Y qué tiene luego peso? Lo que pasó el año anterior. Y así sucesivamente. No nos dimos cuenta que habíamos cambiado de año. El día que cambiamos de año, entró una nueva neurona a analizar, un nuevo vector. Y me volví loco. Dije, pero a ver, si ayer estábamos así y ahora estamos así, no cuadraba nada. Por eso lo de la inteligencia natural. Yo ya sé que lo que hay dentro son algoritmos matemáticos que yo o mi colega, el científico de computación, sabe interpretar. Y a lo mejor no necesito saber yo qué son, pero yo le tengo que poner dominio, expertise a esa mirada. Entonces nos volvimos locos hasta que descubrimos que habíamos justo pasado el año y había entrado un nuevo elemento a jugar. ¿Vale? Inteligencia artificial para COVID. Sí. Es que eso está animado y me rompes el... Dime, Paloma. ¿Esto lo habéis usado en Aragón? Sí. Sí. Diariamente nos reuníamos con la consejera y el director general de Salud Pública para explicarle las evoluciones del... ¿Y esto proviene
Esto es una cohorte específicamente creada en abril de 2020 con toda la información disponible en el sistema, toda, incluidos los registros de vacunación cuando aparecieron los registros de vacunación, pero estos son datos del sistema, simplemente ha sido conectarlos todos y extraer la información relevante a esto, ¿vale? Me refiero a historia de primaria, historia de hospital, urgencias, consultas externas, todos los datos disponibles, relevantes a coronavirus, se enlazaron finalmente. Por tanto, 1.400.000 habitantes están ahí metidos. No, están aquí, no aquí. ¿Vale? Aquí están los que han acabado siendo ese porcentaje que acaban teniendo una enfermedad grave y acaban en UCI. Y esto se refresca a las 4 de la mañana todos los días. Se sigue refrescando ahora, a las 4 de la mañana. Por tanto, imaginaos los ingenieros lo que hay por ahí. ¿Vale? No os aburro más ya con esto. Veréis que se está moviendo algo, ¿no? Veis que van apareciendo cosas, ¿ve? ¿Sí? ¿Qué es? Mira, una ola. ¿Veis la UCI? Esos son los pacientes, todos los pacientes que han pasado a lo largo de toda la pandemia por los hospitales de Aragón. Es lo mismo que hacíamos con el ictus, minar el proceso y saber. Pero claro, con esta información, mira, ya se está bajando la ola. Luego vendrá la siguiente. Ya está la siguiente. ¿Lo veis? Pero fijaos que van pasando por distintos sitios. La cuestión es esta. ¿Cómo se están utilizando los servicios? Y porque se nos están llenando las UCIs, ¿vale? Pero cuando tú minas por debajo el tipo de paciente, dices, ¿y por qué en este hospital las UCIs tienen una estancia mediana D y los pacientes pasan a ser prácticamente inventariable? No puede ser, es que estamos viendo a todos. Y miras el hospital parecido. Y mirad lo que pasa, mirad el uso de medicina intensiva, mirad el uso de neumología. Este es el segundo hospital más grande de Aragón. Uso de neumología comparado con su primo o con uno que es de mucho menor nivel. No utilizaban alto flujo, simplemente. Eran los que más ocupación de UCI tenían, pero no utilizaban alto flujo. Costó 2 horas y media que empezasen a utilizar alto flujo, ¿vale? Bueno, estos son los datos de GIS. ¿De acuerdo? Es decir, dato disponible, y estoy acabando, dato disponible por vosotros, con un poco de inteligencia de dominio, con inteligencia de la parte de la ciencia de datos, la información disponible, uso secundario de la información que uséis para otras cosas, para tomar decisiones, toda la que queráis. Toda la que queráis. Y este es el gran elefante en la habitación, que los datos están, pero no los usáis. Cuando digo no los usáis, me estoy diciendo Europa no usa los datos que tienen los sistemas sanitarios. Este es el elefante. ¿Y cómo accionar eso? Es lo que pretendemos, a nivel de política europea es lo que estamos trabajando, cómo accionar eso, cómo hacer que la gobernanza del sistema de salud, de los sistemas de salud, permita el uso exhaustivo y sistemático. Y ya podéis imaginar que hay elementos bueno, por supuesto legales, pero estos están por debajo todo el rato, no hay que volver a mencionarlos, de semántica. Y ahí tiene mucha importancia empezar a registrar mejor, de semántica. Siempre podemos imponer capas de interoperabilidad por arriba, o MOP. Pero la semántica, el que tengamos la licencia de SNOMED-CT y no la estemos usando de forma exhaustiva, pues me hace que pensar. Y estemos todavía con ICD, tirando de dato administrativo, hombre, no, que tenemos la licencia de SNOMED. Por lo menos conceptos clínicos es la gran ontología y tenemos la licencia, ¿no? Tiene, por tanto, de semántica, tecnológicos extraordinarios. Pero fíjate, las soluciones tecnológicas no son los problemas con los que estamos dedicándonos a discutir en los distintos foros. Discutimos de semántica, de calidad de datos y de gobernanza, de esas tres cosas. No discutimos de tecnología.
porque la tecnología tiene soluciones, ¿vale? Bueno, pues ese es el gran elefante en la habitación. Los datos existen, sabemos cómo manejarlos, pero no se están usando. Y con esto yo creo que podemos acabar. Una pregunta, perdona, sí. Muy juvenil. Cuando has comentado que en el inicio del año ha aparecido una neurona nueva, sí. ¿quién pone en juego esa nueva neurona? Es que cuando tú en la tabla de los datos que están por debajo del análisis matemático, tú de repente has rellenado una nueva columna, que es la columna año 1, año 2, año 3. Esa nueva columna, si te lo imaginas como una hoja Excel, esa nueva columna con ese valor, aquí entra un paciente con un montón de características menos año. Año estábamos en el año 1. Ahora de repente hay otro valor, año 2, o año 3, o año 4. Mientras que antes eran todos 1, ahora hay unos 1 y otros 2. ¿Vale? Y entonces el análisis se enriquece con una dimensión más. Eso se captura, lo captura obviamente el modelo matemático, captura que hay una nueva cosa y entonces empieza a montar otra regresión, otro análisis. ¿Sí? Es que no es ciencia ficción, al final se materializa en tablas. O sea, se materializa en tablas y en... Hombre, ¿todos sabéis lo que es un ají cuadrado? No, ahora no os voy a preguntar qué. Venga, decid que sí, ya está. O una ANOVA, una varianza, todo esto lo sabéis. La evolución de todo eso y poner más gusanos, las integrales, eso es lo que está debajo. Más o menos sofisticado, olvidaos de otra cosa, pero se materializa en tablas al final, ¿sabes? Bien, no sé si hay alguna pregunta urgente en este momento. Después vamos a tener un tiempo amplio para debatir. Muchas gracias, Enrique. Y bueno, pasamos a nuestro segundo ponente, que es Guillermo Vázquez. Guillermo es el responsable de informática sanitaria dentro de lo que es el área sanitaria de Coruña y C. Él es biólogo de carrera, pero ha dedicado más de 40 años a lo que son tecnologías de la información y en concreto 30 años a la que es su aplicación dentro del ámbito sanitario. Los últimos 20 dentro de esta responsabilidad que comento. Pero a mí me gustaría destacar dentro de lo que es todo lo que acompaña al trabajo y la trayectoria de Guillermo, es lo que representa actualmente, que ha sido una construcción de todo este tiempo, su labor dentro de la innovación y lo que es construcción de un ecosistema de innovación, investigación, donde se integran lo que es la contribución de un departamento de informática sanitaria, pero con el resto del hospital, integrado con los clínicos y con las líneas de investigación, de forma que se ha conseguido algo que, diría que a nivel internacional, un referente de lo que es verdaderamente la construcción de lo que tanto se habla ahora de la transformación digital. Y leemos de libros y se está empezando de alguna forma a proyectar de cómo hacer, a inventar de alguna forma esto que llamamos transformación digital. Y la transformación digital en el ámbito sanitario no es igual que la industria de distribución o la industria del comercio o de venta electrónica. Es muy distinto y representa un trabajo de un largo periodo de tiempo y sobre todo con una visión de lo que es la propia ámbito el ámbito clínico, el ámbito, además un ámbito integrado entre primaria y especializada y con esa proyección. Sí. Por decirlo con ejemplos, hace ya más de 20 años en que se empezó a trabajar con Internet de las cosas, que se dice que se puede aplicar, y con ejemplo aplicado al seguimiento de pacientes con RFID. Otro proyecto que también que era, digamos, de innovación pionero en su tiempo, era como aplicar técnicas de inteligencia de negocio a nivel clínico.
y de forma realmente transversal en el hospital para poder ahorrar tiempos, sobre todo seguridad de paciente, etcétera, pero el seguimiento a nivel de lo que son los datos clínicos, vamos, de laboratorio, ¿no? Y también desde hace ya más de 10 años, y aunque se continúa actualmente, lo que es aplicación de la inteligencia artificial en imágenes médicas. De forma que lo que yo resaltaría, por eso hoy, y realmente a los que estáis interesados en cómo potenciar el entorno de innovación y dentro de este elemento que llamamos transformación digital, la verdad es que en el Hospital de La Coruña, en el área de salud, hay un ejemplo muy notable, diría que realmente extraordinario, de lo que significa de esa visión anticipatoria y de ese trabajo. En esa línea, Guillermo creó el grupo de investigación, el grupo de trabajo en tecnologías de la información, en telemedicina, dentro de lo que es el Instituto de Investigación Biomédica de La Coruña, del INIBIC, donde también coordina todo el área de tecnologías sanitarias, informática médica y telemedicina. Y todo lo que es el desarrollo de ese instituto, en una de sus pilares, ha contribuido de forma, digamos, decisiva, no solo con la labor de esta concreta, sino lo que es detrás de crear ese entorno, como comentaba yo, de ecosistema, por supuesto en colaboración con lo que ha sido las gerencias y lo que ha sido los departamentos clínicos, esa situación de desarrollo y de transformación digital. Bueno, cuando quiera, Guillermo. Vale, muchas gracias. La verdad es que me adorna mucho más de lo que soy. Empiezo con esta foto porque es una foto da Costa da Morte. Si os fijáis, son unas piedras. Pero lo que quiero indicar, lo que quiero expresar con esta foto es que depende de cómo lo mires. Si hubiésemos hecho una normalización, una armonización de datos, pues nos daríamos cuenta que esto es un viejo alcatraz que ya ha roto el pico con un ala para arriba, que esto es un tucano que mira al oeste porque añora sus tierras, que esto es un elefante que aquí está escondido, ahí pensativo, ¿qué pasa? Y seguramente veríais muchas más cosas si seguís mirando. Como no armonizamos los datos, pues tenemos un montón de rocas, un montón de datos que son analizables solo cuando tenemos científicos de datos, que habitualmente no los tenemos. Porque cuando a un gerente le dicen que hay que contratar a un científico de datos, se queda con una expresión de sorprendido, y además es que cuando analiza el catálogo de profesionales que tenemos todos, no existe esa categoría, entre otras muchas. Bien, yo voy a ser mucho más clásico en la presentación. Yo os voy a hablar de el entorno europeo de datos, que es solo esto, es lo único que voy a decir de la estrategia europea de datos. Se trata de intentar hacer un espacio único de datos siguiendo los criterios europeos, básicamente los criterios que defendemos en Europa, de libertad individual, de protección al individuo, de transparencia. Ese es el criterio, además con la idea de admitir datos de todo el mundo, pero siempre siguiendo esos criterios. Justas, prácticas y claras. A raíz de eso sale la estrategia europea de datos sanitarios, ¿no? El modelo de datos, que es, bueno, aquí ya habló Enrique, no voy a extender mucho más, pero básicamente siempre habla de lo mismo, ¿no? De reducir las desigualdades. Para hacer esto he leído solo los informes ejecutivos para que os sean muy fáciles de leer si queréis profundizar. O sea, no tenéis que meteros en la profundidad del documento, que son documentos espesos. Pero solo con la parte ejecutiva tenéis todos estos conceptos, ¿no? Fijaros, lo que él decía de la orientación al uso secundario de los datos es clave en la estrategia. Pero fijar, acceso a los datos están es prevención, diagnóstico, tratamiento, investigación, innovación y elaboración de políticas y legislación. Es decir, no abandona el uso primario. No abandona el uso primario. Sí es cierto que un espacio de este tipo, aquí el gran beneficiario va a ser el uso secundario de los datos.
Luego veremos que el uso secundario de los datos tiene que revertir necesariamente en el uso primario. Bueno, prioridades, las típicas, uso primario, pues lo veis, ¿no? Historia clínica, los registros de pacientes, lo que hacemos habitualmente, receta electrónica, datos ómicos, eso no lo hacemos. Salvo que alguno sea muy avanzado, habitualmente no lo hacemos, o lo hacemos muy, muy poquito. Luego hablaré un poco de eso, hablaré según mi criterio. El uso secundario, bueno, Enrique lo ha dejado absolutamente claro. Y bases de transparencia. Fundamentalmente, cumplir el artículo 20 del Reglamento General de Protección de Datos. Todo lo que tiene que ver con el individuo. La estrategia europea se orienta mucho a eso que siempre decimos todos, pero que realmente es una verdad muy a medias, que es que el paciente está en el centro. Bueno, veremos que no es así. ¿Qué pretende como pilar principal? Cartografiar, sobre todo, cómo se usa el reglamento de protección de datos a nivel europeo, que es único, pero parece que las interpretaciones en los países son relativamente distintas. Entonces, lo primero es intentar averiguar cómo, para que los derechos de los ciudadanos sean en todas partes los mismos. Y luego, pues, la gobernanza, clave. Siempre en esto es clave un modelo de gobernanza aceptado. Calidad de datos. El problema que tenemos es que tenemos muchos datos, muchísimos datos. La calidad no es tan buena, la diversidad del dato es terrible, no hemos profundizado en la normalización. Europa ha decidido ya, esto ya no es cuestionable, que hay que aplicar los principios FAIR, es decir, fáciles de encontrar, accesibles, interoperables y reutilizables, todos los datos han de ser así. Y además hace un apoyo específico diciendo que se adoptarán estos principios y se va a apoyar con dinero. Infraestructuras y tecnologías, seguiremos con lo mismo. ¿Cuál va a ser el futuro de las infraestructuras? Hombre, todos estamos seguros que va a ser algo muy parecido a la nube actual. No podemos adoptar la nube actual porque por los criterios de seguridad. En principio, a pesar de que se manifiesta que las nubes son absolutamente seguras, la realidad es que sigue habiendo ataques a nubes y todo esto. Hace 2 días han robado no sé cuántos millones de datos en una de las grandes, ¿no? Y luego se pretende que se mantengan los mismos servicios aumentándolos. Ya lo mencionó Enrique, pues el tema de la receta y dispensación electrónica trasladar a toda Europa, la historia resumida de los pacientes y mejorarla. Y si fijaros que sin embargo dicen a largo plazo, manejar la imagen médica, resultados de laboratorio e informes, que sería, digamos, unos datos muy relevantes, muy fáciles de intercambiar y que no se han ni planteado de momento. No se ha empezado, vamos. A raíz de esto nace la estrategia de salud del Sistema Nacional, el nuestro, lo que se publica que esto me imagino que todos lo tendréis más visto, que se publicó en diciembre, lo publicó el Ministerio en diciembre. Voy a entrar poco, pero sí voy a hacer una lectura a mi manera, cogiendo los textos que ellos han utilizado, sobre todo en la estrategia. Tiene 4 líneas fundamentales. La 1 se llama empoderar. Podéis pensar lo que queráis, pero es empoderar. Es decir, dar la capacidad al paciente para tomar sus propias decisiones. Vale, eso es formarlo y permitir que él decida. La siguiente es los procesos. Tenemos millones de procesos en la sanidad. Yo aquí quiero traducirlo como que tenemos que repensar muchos procesos, repensarlos desde el principio en digital. Lo que hemos hecho hasta ahora es procesos analógicos, los hemos pensado de modo humano, hemos hecho todos los subprocesos, todas las etapas de cada proceso y los hemos informatizado. Entonces tenemos un magnífico sistema analógico informatizado. Tendríamos que repensarlo en digital, es decir, eliminar todas aquellas tareas que no aportan valor, que lo haga la máquina, que no lo haga el humano.
Eso es para mí es el gran desafío ahora mismo. La gobernanza. Tenemos que ponernos de acuerdo. Estamos hablando, como decía Enrique, también de sistemas federados, pero sistemas federados desde el punto de vista de la arquitectura física, de la infraestructura, pero el planteamiento que hace el sistema desde Europa ya es de sistema único, es decir, la estructura de datos ha de ser única, aunque la infraestructura sea federada. Esto también es un tema largamente debatido y lo he vivido amargamente, yo precisamente eso. Y al final las políticas de innovación pero se orientan a las famosas 5 Ps, que luego hablaremos de ellas. Bueno, además, 3 grandes líneas de actuación tiene. Servicios digitales, lo mismo, tenemos que repensar en digital, ¿vale? Orientado siempre, sobre todo a las personas y después a las organizaciones. Interoperabilidad. Es inexcusable. Los sistemas tienen que ser interoperables. Ahora no van a poder ser, por lo que decía Enrique, que tiene toda la razón, no van a poder ser desde la práctica asistencial. El SNOMECT es una cosa sorprendente que, habiendo conseguido una licencia nacional, es que no se esté usando prácticamente. A los profesionales les cuesta muchísimo utilizar el SNOMECT, seguramente por un problema educacional. No hemos capacitado digitalmente a nuestros profesionales. Y de hecho, yo estoy en una experiencia de ese tipo con los residentes y es terriblemente difícil. Hemos conseguido hacer un curso de capacitación digital para R3 y enfermeras de segundo año de residencia. Y bueno, es decir, mejor las enfermeras, pero mucho mejor. Y yo creo que es porque las enfermeras en su plan docente, que ahora ya es de 4 años, tienen 4 años de informática sanitaria. Por lo tanto, cuando llegan no les resulta extraño. Los R3, bueno, hubo un día, para mí fue una vergüenza porque ese día tenía 8 ponentes en el curso, que no vino ningún alumno. Terrible, ¿eh? O sea que esto es un tema a trabajar claramente. Y la analítica de datos, o sea, esto hay que dotar a todos los centros, no solo los servicios centrales, entiendo, sino a los centros de capacidad de análisis de lo que ya tenemos. Lo que ya tenemos puede transformar el sistema simplemente con un análisis directo de la información que tenemos. De la que tenemos nosotros y de la que tiene el Ministerio, que sorprendentemente es buenísima y no lo usa nadie. Es un trabajo inmenso, malísimamente utilizado. Bueno, a raíz de esto sale el PERTE, que ya todos conocéis, ¿no? PERTE para la salud de vanguardia, con la definición que todos entiendo que ya conocéis, y que se orienta a estos nuevos retos sanitarios que distingue 3 el documento, ¿no? La medicina de precisión, los medicamentos de terapia avanzada y la ciencia de datos e inteligencia artificial. Yo entiendo que todo ha de sustentarse sobre esto. Sin esto, lo otro es muy difícil. Esto tiene dinero, tiene mucho dinero. Bueno, vamos a la parte económica. Bien. Este es el dinero que tiene el PERTE. Tiene 1.469,32 millones de euros. 982 los provee la administración pública y 486 el sector privado. Fijaros el periodo. Esto lo pongo porque si no sois muy diligentes en la elaboración de modelos de contratación, este dinero se pierde. Estos fondos son 2021-2023, es decir, un año ya se ha acabado. El 2022 ya prácticamente con los modelos de contratación ya no sé si llegaremos al final. De momento, esto es lo que se ha puesto a disposición, 160 millones. Eso sí ya están en las comunidades, sobre todo en los servicios centrales comunidades ya disponen de dinero. En nuestro caso, para tecnología son 9 millones para Big Data y 4 millones para primaria. Pero
Ojo, aquí no vale ya con contratar a consultoras que nos agilicen esto, no llegan. Hay que agilizar fundamentalmente nuestros servicios de contratación e intentar influir un poco en las intervenciones, en el sentido de que hay mucho dinero, bueno, se reparten estos instrumentos. Vale. Estos son cómo se va a repartir. En el primero, convocatorias y ayudas, ahí hay mucho FIS y mucho... que en ese caso lo que habría que intentar acelerar era los modelos de evaluación. Porque ahora el FIS de ahora, el resultado no lo vamos a tener hasta finales de año, con lo cual nos queda un año de ejecución. Es casi imposible de ejecutar. Si os fijáis, tiene una cosa muy interesante, la distribución de fondos, que consagra ya la colaboración público-privada, es decir, nosotros con las empresas. Mi experiencia personal, yo casi todos mis últimos proyectos de investigación ya no voy, bueno, voy a FIS con más o menos éxito, al estar en la parte de ingeniería el éxito siempre es menor, pero sí estamos teniendo mucho éxito en la colaboración con las empresas. O sea, proponemos ideas, los fondos son de empresa, nos subcontratan y realmente salen productos muy interesantes que al final, uno de ellos en mi caso ha generado 2.000 empleos. Bueno, esto también siempre lo cuento. ¿Qué podemos hacer nosotros para mejorar nuestro modelo? Porque yo creo que todos seguís con el problema del gasto sanitario. Esto, joder, nos machacan continuamente, gastáis mucho. Y nosotros solo podemos trabajar la eficiencia de nuestros sistemas sanitarios, es decir, buscar bolsas de ineficiencia e intentar resolverlas. Esta es la única herramienta que tenemos, porque los factores externos pueden beneficiarnos o perjudicarnos. En el caso de una nueva tecnología puede ser muy cara y el resultado obtenido no es el esperado. Y las expectativas de los pacientes, los cambios de criterio de lo que es enfermedad para un paciente es algo muy evidente. Hace 20 años nadie iba por un catarro al médico y hoy hay un catarro y te colapsan los servicios de primaria y las urgencias hospitalarias. Y luego lo que no podemos controlar es el envejecimiento. Somos parte de la responsabilidad del envejecimiento porque la gente vive más. Y los movimientos migratorios pues también están fuera de nuestro control. ¿Cómo hemos buscado bolsas de ineficiencia? Con métodos muy artesanales, siempre con el buen criterio y tal. El secreto para hacer esto más eficiente es convertir los procesos en digitales. Es decir, seguro que entendéis todos, la captura de actividad, esta lacra que teníamos todos, capturar lo que se ha hecho. Bueno, eso fue muy sencillo de resolver. Eso ha evitado, bueno, en mi caso, pues más de 100 administrativos y además fiabilidad en el dato. Eso se hace todo de modo automático, no hay que perder ni un minuto en esos temas. Es un ejemplo de hacer un proceso digital. Esto, seguro que todos lo conocéis, pero esto es un sistema de información asistencial, ¿vale? Se va a construir de un modo clásico. Hay una parte de gestión clínica que todos conocéis, pues que es los GIS, los IGAP, bueno, todo aquello que tiene que ver con la organización de la asistencia. Hay otra parte de gestión económica, que también es una parte importante de lo que se hace en el hospital. De hecho, no os olvidéis que el instrumento de gestión que todos manejáis con vuestros ciudadanos, bueno, profesionales, es el seguimiento de objetivos. Y objetivo es la relación de un acto con un coste. Luego tenemos, yo esto lo clasifico a mi manera, perdonad, pero los servicios centrales, que fue la segunda gran cosa que hubo que informatizar en la historia de la informatización de la sanidad, ¿no? Los servicios centrales, los grandes proveedores de información que posibilitan el diagnóstico a los médicos. La enfermería, en mi caso fue lo siguiente, que se informatizó. Yo soy el padre putativo de Gacela. Cuando no había herramientas, yo conseguí que se hiciese Gacela. Soy el padre putativo y nuestro hospital sigue teniendo la segunda versión porque el SERGAS ha decidido no actualizarlo. Pero, ¿cuál era el argumento? Las enfermeras están el 90% del tiempo con los pacientes. Los médicos no. Las enfermeras interrogan al paciente, sacan sus constantes, saben cómo están, los interrogan. Ese dato es básico para que el paciente tome sus decisiones. Entonces, lo razonable era informatizar primero al colectivo más grande y así lo hicimos.
Y después están lo que yo llamo tratamientos, que es pre o postdiagnóstico. Principal, pues bueno, la farmacia, tanto de calle como hospitalaria, ¿no? Los tratamientos intervencionistas, que pueden ser pre o postdiagnósticos, la hemodinámica, el intervencionismo, todas las derivadas de la oncología, etcétera, etcétera. Y luego los tratamientos quirúrgicos. Ahí veis que no hablo de servicios médicos, porque los servicios médicos intervienen cuando un paciente, o bien desde la calle, en el caso de primaria, o bien desde una derivación de primaria, o urgencias, o lista de espera, llega al hospital, hace una petición. ¿A quién? Pues evidentemente a los servicios de admisión. ¿Qué hacen los servicios de admisión? Pues hacen una programación. ¿A quién? A los servicios médicos. ¿Y eso qué significa? Los servicios médicos, gestores de peticiones, en general, pues empiezan a pedir cosas y a obtener respuestas, ¿vale? Depende de dónde pidan. También a la parte económica, claro que piden cosas. Cuando van a montar una prótesis, piden una prótesis y hay que hacer una hoja de implante, que es lo que le devuelve la hoja de implante con la prótesis que ha puesto, en qué momento, a qué paciente. Esto, digamos, que es el gran cuerpo de aplicaciones corporativas que todos tenemos. Bueno, pues en mi caso, donde pone HC habría que poner Janus, pues en el caso de Joseba HCIS, en otros casos el N. Sabéis que España está dividida en desarrollo propio, en unas cuantas comunidades, y luego desarrollo comercial, con el nombre que tengan. Por ejemplo, Selene, Castilla-La Mancha se llama de una forma, Canera se llama de otra, pero es la misma base informática. Luego, de lo que nunca hablamos es de esa otra parte, que son aplicaciones departamentales, que pueden ser corporativas o no, que pueden ser de desarrollo propio, comercial, o que están ligadas a un aparataje, que son aplicaciones de soporte al diagnóstico, típicamente, o de soporte ya de asistencia. Pues, por ejemplo, las UCIs. Las UCIs no las gestiona la historia clínica electrónica, las gestionan herramientas muy especializadas. En nuestro caso, pues la de Philips. Luego está la gestión de endoscopias, la gestión de la imagen muy especializada. 5, muy rápido, falta mucho. Bien, también están esas otras partes, este otro gran grupo de aplicaciones que son después para el seguimiento. Pero en realidad los médicos al final trabajan desde la historia clínica accediendo a toda esta información y generan, en el caso de un hospital, un curso clínico o informes médicos, y en el caso de primaria pues generan problemas y tal asociados a los informes que reciben. Eso es la historia clínica electrónica, este concepto. Pero realmente yo siempre quiero trasladar, cuando hay gerentes, que la historia clínica electrónica es un concepto simple pensando en todo lo que hay en el entorno. O sea, todo tiene que funcionar de modo coordinado. ¿Qué aprendimos con el COVID? Pues muchas cosas. Entre otras cosas que automatizar procesos es clave para que esto funcione. También el teletrabajo era una evidencia que teníamos que tenerlo, y la asistencia desde el domicilio. Y sobre todo que la inteligencia de negocio, que ya teníamos hace tiempo en Galicia, hace muchos años que tenemos modelos de data warehouse, que nosotros le llamamos Atenea, es el nombre de la aplicación, sistemas de análisis complejos, que se usan fundamentalmente para la gestión, ¿vale? Pero que nos dieron una capacidad de reacción muy rápida a ver lo que estaba pasando. Y además el Big Data, que sí lo tenemos. Lo tenemos formalmente diseñado y no activo totalmente, no nos han dado acceso, pero sí hay un modelo de Big Data que va a ser muy similar al modelo nacional y al modelo europeo. Pero bueno, que al final, sacando eso, hay más de 350 aplicaciones en un hospital, que puede ser un simple aparato que tiene un software que genera un dato, que debe ir a la historia clínica. Y todo eso es lo que conforma la historia clínica. Bueno, esto lo paso muy rápido porque tengo cosas más interesantes. Esto es lo que yo creo. Esto en un trabajo nuestro de hace años, cuando esos tiempos casi, pleistocénicos que decía José Luis, sí lo hicimos en mi grupo, y estimábamos que estos eran los tiempos que se podían ahorrar eliminando el tiempo inútil de estos procesos tan fundamentales, ¿no? Como es la exploración, el estudio del caso y la decisión clínica. Fijaros que 50, 50 y 30.
No me da tiempo a explicaros por qué, pues quiero contar esto. El informe del Ministerio de la digitalización del sistema tuvo un trabajo previo que hicimos desde las 6 que montaba el esquema de cómo debía ser, ¿no? Este es bueno, evidentemente esto ya tendría que ser con procesos digitales. Utilizábamos todas estas fuentes de datos, las obtenidas de dispositivos. Realmente los dispositivos que tenemos en el hospital los utilizamos, pero faltan muchos dispositivos que añadir. La dieta, las ciencias ómicas, la realidad es que no las utilizamos en la práctica asistencial. Como mucho está en la parte de investigación y es una línea paralela. La historia clínica electrónica, que reúne todo lo que hemos contado, los laboratorios con tratamientos y imagen que creemos que hay que darle una relevancia especial porque se pueden utilizar de muchas formas. Los estilos de vida, ahí tenemos muy poco. Lo que se recoge en la anamnesis es poco o nada. Y el esposoma. Es que es muy difícil de entender que estemos haciendo predicciones y diagnósticos sin contar con el esposoma. Es muy difícil. Si llego a la transparencia que os lo quería contar, intentaré contarlo. Bueno, esto tiene que tener este proceso de estandarización, no hay más remedio, y a partir de ahí pues empiezan los procesos que se retroalimentan. Está esa parte fundamental que es uso primario y uso secundario. Uso primario la asistencia, del uso secundario salen datos que enriquecen la asistencia. Y luego, por supuesto, los de ya salud pública, planificación y gestión. Este es el mismo modelo, pero pensando en áreas sanitarias, comunidades, países, Europa, mundo. Depende, capa de estandarización, de integración y transformación de los datos, con bases de datos de referencia terminológicas, procesos de integración y acumulación. Sistemas, desde el punto de vista de la arquitectura, federados, desde el punto de vista de la arquitectura de datos, únicos, distribuidos. Esto es lo que cambia todo, es el concepto de las nuevas tecnologías. Ciberseguridad como gran amenaza, interoperabilidad como gran oportunidad. Bueno, tenemos un montón de equipamiento que todos sabéis. Esto es parte de Big Data, análisis del gran base de datos que tenemos, los datos que tenemos. La robótica, domótica, chatbot que pueden cambiar sobre todo la asistencia social, y luego que sigue apareciendo los tatuajes electrónicos, la neuroprótesis, y luego tres tecnologías transformadoras que son el protocolo de Internet 6, el 5G y el IoT. El IPv6 es el protocolo de Internet 6 que antes teníamos 4.000, casi 5.000 millones de posibilidades de direccionamientos IP que no llegaban ni siquiera para las personas. Y IPv6 nos da 670.000 billones de direcciones por cada milímetro cuadrado, por cierto, sobrado. 5G multiplica por 10, incrementan un 90% la capacidad actual, y el IoT, si pensamos en un ser humano, puede llevar cosas por IoT o bien implantadas o bien en la ropa, en llevables, en wearables, o bien en los orificios naturales. Y eso, hoy en día, es muy sencillo de establecer una red de área local que nos informe en continuo. Esto es lo que va a liberar al paciente crónico de la esclavitud de teclear cosas. Tiene que ser autónomo. Bueno, ómicas. Llegó esta que me interesa. Las grandes ómicas. Genómica, transcriptómica, proteómica, metabolómica y fenotómica. El ADN, de momento, solo posibilita que pasen cosas. El ARN transcribe los genes, digamos que es la estrategia. Esto es el resultado de la transcripción. Tenemos N proteínas. ¿Sí? Sabéis que con el proyecto Genoma Humano se decía un gen, una proteína. Con el proyecto ENCODE aquí puede haber hasta 5 millones de proteínas, lo cual quiere decir que es mucho más compleja la proteómica. La metabolómica es lo que nos mide el resultado. Depende de esas moléculas de medio o bajo peso molecular, medimos cómo está yendo la cosa. Y la fenotómica, el fenotipo es todas esas características genéticas que yo tengo, pero con algo más,
con mi entorno vital, mi estilo de vida y medio ambiente. ¿Y esto por qué lo quiero poner? Porque realmente las variables que entran en esta aplicación, en este programa informático, permitidme, que es el ADN, que tiene una serie de secuencias que tienen que dar un resultado cuando se transcriben, las variables son estas: medio ambiente y estilo de vida. Y esos son datos que manejamos mal, muy, muy mal. Si os acordáis, seguro que todos habéis hecho cursos de dirección y de gestión asistencial, si os acordáis, el planteamiento conceptual de Lalonde, del ministro canadiense, y luego de Denver, bueno, pues esto eran los determinantes de salud, vamos, o de la mortalidad, que eran unos porcentajes. Yo he cogido lo que he encontrado del año 20. En el año 20 se dice que la biología es un 30%, es decir, el ADN es un 30%. El medio ambiente es un 20% y el estilo de vida un 35%, el 15% restante es la sanidad. Es decir, cuando yo transcribo un gen, el 20% es esto y el 55% es la suma de estas dos cosas. Es decir, es un dato tan relevante que debíamos de prestarle atención y nadie se la está prestando. Bueno, de esto ya me lo paso. Y esta es la otra gran ómica. Empieza en el 2007, microbioma, 2007, y hasta el 2015 realmente no empieza el proyecto. Yo me permito definir a un ser humano sano como una comunidad simbiótica en equilibrio formada por 10 billones de células y 100 billones de arqueas, bacterias, hongos, artrópodos y protozoos. Aquí no hablamos de virus aún. Pero es que es absurdo pensar que esto no tiene nada que ver con nuestra salud. Si lo trasladamos a un ecosistema complejo, vemos que cada vez que introducimos un árbol nuevo o eliminamos una especie de aquí, hay un proceso de transformación, más o menos lento, pero hay un proceso de transformación de tal forma que el ecosistema resultante es distinto. Puede ser bueno o malo, pero en general, en nuestro caso, es malo cuando se altera este equilibrio. Es algo muy importante. Tampoco lo estamos trabajando. En todo caso, estamos intentando identificar el perfil microbiótico o microbioma, el microbioma de una patología concreta, del cáncer, algún tipo de cáncer. Fundamentalmente los cánceres relacionados con el aparato digestivo. Y luego yo defiendo que esto no es nuevo, que lo sabemos de siempre. Joder, este señor, perdón por la expresión, este señor, Heráclito de Éfeso, griego, en aquella época hoy sería turco, ya decía que el cambio es la única constante. Eso ya lo demostró la teoría de la evolución. Pero este señor lo dijo hace 2500 años. Lo único que cambió desde eso que él dice es que ahora el cambio es continuo, o sea, constante, pero muy, muy acelerado. Desde el año 92 los cambios se aceleran mucho y coincide exactamente con la aparición de la web. Luego, a pesar de que ya murió, pues casi, con toda seguridad, antes de que nacieseis casi todos, Einstein sigue siendo el más reconocido por todos nosotros. Y él ya decía que no espera resultados diferentes y siempre hacer lo mismo. En el modelo sanitario esto es pertinaz, siempre intentamos resolver todo de la misma forma. Cuando alguien es creativo, lo miramos con recelo. Esto hay que cambiarlo, básico. Y luego Bacon afirmó que el conocimiento es poder. El conocimiento es poder. Para yo tener una capacidad de decisión en algo, tengo que tener conocimiento. Si decido con conocimiento, podré errar, pero he decidido de modo consciente. Bueno, nosotros en la OMS hace la misma definición de lo que es empoderamiento, capacidad de conocimiento del paciente. Nosotros cuando hablamos de conocimiento, en nuestro entorno siempre hablamos de este conocimiento, conocimiento médico-clínico, el científico, el enfermero, el de cuidados. Nunca pensamos en el conocimiento del paciente, el mundo de las sensaciones, cómo me encuentro, cómo afecta a mi vida familiar, a mi vida social, mis hijos, mi entorno, muy relevante, o al de las asociaciones. Si conseguimos de alguna forma juntar todo eso y hacer un conocimiento compartido, pues sin duda tendremos un paciente empoderado. Si además tiene habilidades digitales, pues tendremos un e-paciente, ¿no? Que yo defiendo que el e-paciente es una ventaja ahora,
pero no ha de ser una ventaja en el futuro, porque si no tiene habilidades digitales no puede quedar fuera. Bueno, muy rápido. Este sería el nuevo paradigma de la historia clínica electrónica. Le añadimos las ómicas, mejoramos mucho todo el tema de microbiología, sobre todo la parte de estudios víricos, anatomía, tal, otras señales biológicas que todos las manejamos, pero nadie las guarda en la historia clínica. Es sorprendente, guardas el informe de la señal, pero no guardamos la señal. Todo lo que se deriva de las especialidades médicas de primaria o especializada, los cuidados de enfermería y, por supuesto, tenemos que incorporar los datos de las residencias. Gran cambio, lo que saquemos del IoT, el IoT médico, el IoT de ejercicio, la domótica, eso nos va a ayudar mucho a saber cómo vive el paciente y en qué entorno. Y los implantables y la robótica, que bueno, que toca más quizás a lo social, pero hay que contemplarla. Si generamos el conocimiento compartido y contamos con las tecnologías transformadoras que antes hablamos, que a pesar de, yo comparto mucho de lo que dice Enrique, con que la inteligencia artificial es menos inteligencia, pero está ahí, hay que usarla. Si utilizamos todo esto, pues llegaremos realmente al paradigma que pide Europa, que es la medicina de las 5 Ps. Es una medicina que ya está personalizada, no solo personalizada, sino que además le adquiere el concepto de personalizada con precisión, porque ya tenemos los datos ómicos y los datos microbióticos, de microbioma. Es preventiva, predictiva, participativa y poblacional. Y quería llegar a esta. Esto es como veo yo un sistema sanitario. Tenemos un paciente, ya veis que tiene toda la pinta de ser un paciente con crónicas, me parece. Esas rodillas difícilmente pueden aguantar ese peso, bueno, en fin. Pero lo hemos revestido de superpoderes, el superpoder del conocimiento, de la capacidad de decisión. ¿Y cómo? Hemos montado un sistema muy listo, muy inteligente, basado en todos los datos que tenemos, que nos permite hacer una gestión de autocuidados. Con todo lo que él lleva encima somos capaces de capturar su información y además evaluarla en tiempo real. Con lo cual podemos darle mensajes, fulanito, pésate, fulanito, has engordado 2 kilos, mensajes recordatorios sin presión. Gran inteligencia artificial, quizás no haga falta para esto, porque simplemente un motor de alertas podría ser suficiente para empezar. Evidentemente, esto está en el sistema. La enfermera de caso, como queráis llamar, yo pongo responsable sanitario porque siempre es difícil, cada comunidad quiere hacerlo de una forma, ¿no? Está recibiendo el mismo impasse, sabe. ¿El objeto cuál es? Que el paciente no vaya al médico porque se encuentra mal, no, el paciente lo llamamos nosotros porque sabemos que se va a poner mal, sabemos que lo que está haciendo no es lo correcto y se va a cambiar. Y esto está, evidentemente, con el médico de familia, con el médico especialista y además debe estar conectado a todo el entorno social del paciente, o sanitarios, servicios de emergencia, los cuidadores, las residencias sociales, en definitiva, la energía solidaria, sobre todo pensando en el rural. En el rural no vamos a llegar, pero sí en el rural hay el vecino y el no sé qué, que si tenemos la capacidad de organizarlo, de proporcionarle las herramientas adecuadas, se encarga de dar el recurso adicional. Y ya está, ya acabé. Perdona, me pasé un rato, ya acabé. Esto en vez de ser en la Costa da Morte ya es en la torre nuestra, en la Torre de Hércules. Está aquí la torre y es un atardecer de Coruña que, bueno, los que no lo conozcáis, tenemos unos atardeceres maravillosos. Muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta, ahora entramos. Muy bien, pues muchas gracias a ambos ponentes y ha pasado el momento en que, digamos, participar todos con las cuestiones que estimáis oportunas y como es, digamos, la metodología del Club Gertech, pues precisamente este es el mayor valor de participar entre todos. Por favor, al hablar o al plantear las preguntas, pulsar el micrófono para que se pueda registrar. Entonces, bueno, es vuestro turno.
Sí. Voy a abrir el turno de preguntas a los dos. Los que hemos vivido la sanidad en los últimos 20 años, hemos visto, ¿no?, una explosión, ¿no?, de los sistemas de información. Pero una explosión muy desordenada. Yo personalmente he disfrutado de la gestión de varios hospitales. En el caso andaluz, un sistema de información, 8 provincias, 36 hospitales. Caso de Madrid, 2 sistemas de información, ¿no?, los que estáis más habituados, 2 sistemas de información, 38 hospitales, 1 provincia. Si multiplicamos sistemas, historias clínicas, sistemas de información hospitalarias, ¿no?, con las múltiples aplicaciones que en cada uno de los hospitales tenemos, multiplicado por 17 comunidades autónomas. ¿Aportáis alguna idea a los gobernadores del sistema para que este esfuerzo tan bárbaro que se ha llevado a cabo y no nos ha llevado, en relación al esfuerzo, a unos resultados, aunque yo soy de los que considera que tenemos unos sistemas de información suficientes para tomar decisiones, ¿no?, en la gestión de los hospitales, pero que podría haber sido mucho más transformador y podrá ser mucho más transformador? Habéis hablado de la interoperabilidad. Si somos capaces de ponernos de acuerdo por la no necesidad, en cualquier caso, si estamos además hablando de bases de datos europeas o un registro de datos con base única, ¿qué orientaciones aportaríais, ¿no?, a los decisores? Y digo, a los que gobiernan, porque desde la dimensión operativa no tenemos tanta capacidad de coordinarnos para tener una visión única. Quizás sí tenemos una visión común, pero no una visión única, ¿no? ¿Qué orientación aplicaríais? ¿Quieres empezar? Bueno, yo creo que hay solo una posibilidad, con dos propósitos. La primera, el primer propósito es que tenemos que empezar a convencer a nuestros profesionales que tienen que trabajar en estándar, que tienen que utilizar pues SNOMED, que tienen que utilizar los de laboratorio LOIN, que tienen que utilizar lenguajes universales. Eso va a costar mucho tiempo. No podemos esperar a que lo hagan. Entonces, lo que se está haciendo, de hecho, el objeto de esta iniciativa del Ministerio tan valiosa, es que hagamos la parte común, la parte de curso secundario que sea común. Es decir, tendremos que montar cada comunidad unos criterios, una capa, digamos, de estandarización con las normas que salgan de la gobernanza, del modelo de gobernanza que está haciendo el Ministerio. Y eso será una base de datos común para todos. El acceso para primaria, para uso primario, no va a ser inmediato para eso, porque eso es una base de datos que se va a construir con un decalaje de tiempo, es decir, pues que se actualizará pues semanalmente o lo que se decida. Sí vamos a poder obtener resultados del análisis de esa información, que tendremos que tener algún mecanismo de integrar los resultados en reglas de actuación para el día a día. Pero en cualquier caso es incuestionable que tenemos que hacer esfuerzos en capacitación digital del personal. No hay más remedio. Y yo recuerdo que el esfuerzo de SNOMED-CT es ya de un ministro andaluz que estuvo en la época de Zapatero, ¿puede ser? Efectivamente, Bernat Soria. Fue el que nadie se lo valoró, es una cosa sorprendente. Y consiguió, porque SNOMED-CT no negocia con comunidades. Por lo tanto, España estaba fuera totalmente, solo negocia con países. Consiguió una licencia para España. Y es difícil, y yo os cuento cuál es mi visión. En mi hospital, en anatomía patológica, la informatizamos, si no recuerdo mal, en el año 93-94. Y ya la informatizamos con un SNOMED, no era CTO, un SNOMED. O sea que nuestros patólogos están habituados a la terminología de modo claro. Pues aún no lo utilizan todos.
Y es más, cuando la utilizan se quedan en las ramas superiores, con lo cual llegar al diagnóstico fino no lo han hecho porque no siguen bajando. Yo también creo que hay que proporcionarles herramientas de ayuda a la codificación, intentando automatizar lo más posible esto, ¿vale? Pero el modo de transformar es ese. O sea, tú tienes HCIS, efectivamente en tu comunidad hay HCIS y hay Selene, y bueno, y está la parte de primaria, que no os olvidéis que vosotros tenéis otra herramienta. O sea, tenéis 3 herramientas, pensando en el ciudadano, no 3 herramientas. Esa integración, aunque hay una herramienta de integración en Madrid que permite acceso, es una herramienta, bueno, que no da la talla para lo que se pretendería, ¿no? Pero por esta vía igual sí se puede hacer trabajando con los modelos de estandarización. Es un modelo lento, pero seguramente tendréis acceso antes al Big Data de Madrid, que va a ser exactamente igual que el Big Data del resto de las comunidades, exactamente igual que el Big Data de Europa. Vale, ese es mi... Sí, estaba pensando más o menos en las mismas cosas y tratando de reproducir debates de los que se están teniendo en este momento con los colegas en Bruselas sobre el desarrollo del espacio europeo. A ver, yo creo que hay en general, de las capas de interoperabilidad en las que tenemos que pensar, que es la interoperabilidad tecnológica, la interoperabilidad semántica, la interoperabilidad legal y la organizativa, la tecnológica finalmente está más o menos bien resuelta. Es decir, obviamente hay elementos a mejorar, pero el hecho de que haya un sistema aquí, otro sistema allá, otro sistema allá, otro sistema allá, nos ocupa poco tiempo en las discusiones. Lo que preocupa en las discusiones es de lo que estaba hablando Guillermo. Finalmente, la interoperabilidad semántica, es decir, porque claro, hablamos de SNOMED, de LOINC aquí en España, hablamos de NOMESCO en los países nórdicos, hablamos de ACHI en algunos países del este de Europa, hablamos de... en este momento me encargo yo de ese trabajo en concreto, estoy entrevistando a los 22 estándares internacionales de interoperabilidad semántica. Con varios objetos. Un objeto es ver la capacidad que tenemos de descubrir el dato allí donde esté. Es decir, que cuando tú quieras mirar una fuente de datos que esté en otro país, seas que ese dato está y que además habla ese idioma y que ese idioma tiene además un idioma común que es SNOMED o es LOINC o es cualquier otro, DICOM o HL7 FHIR, la parte FHIR del HL7, y por tanto que puedes reutilizarlo. Ese es un elemento clave y es lo sustantivo de la discusión. La otra parte sustantiva de la discusión está en la calidad y cómo establecer instituciones confiables. Claro, esto es para uso secundario, porque para uso primario las instituciones confiables son confiables por su propia naturaleza. Otra cosa es que no se hablen entre ellas, pero tampoco es cierto, porque la interoperabilidad tecnológica bien desarrollada para la comunicación entre países, para el sumario de pacientes, etcétera, está funcionando. Es decir, que se puede mejorar, pero está funcionando. Las migraciones de tecnologías, esto sí que hay que pensarlo, porque el FHIR de HL7 está permitiendo mucha más flexibilidad a la hora de... Pero bueno, es decir, no es la parte de la tecnología, lo caricaturizo un poco, es la parte de la semántica, fundamentalmente. Y en la parte de la semántica es donde estamos poniendo todo el esfuerzo. Y la semántica forma parte de la calidad, la creación de instituciones confiables. La propuesta legislativa que se acaba de publicar recientemente hay un capítulo, no se acaba de publicar, perdón. Nosotros tenemos ¿cómo se llama? Un borrador definitivo. Ha sido más bien se les ha deslizado. Los que hemos colaborado en la propuesta legislativa, pues hemos tenido acceso a esa información. Y la parte de calidad está íntegra, tal como la hemos recomendado en uno de los grupos de trabajo. No estamos pensando en la calidad del dato, que sí. Estamos pensando en que las instituciones que jueguen, garanticen que el dato que están poniendo a disposición del resto tenga unos mínimos de interoperabilidad semántica
que el procesamiento de los datos y la proveniencia de los datos, los orígenes de los datos, sean identificables, transparentes para todos, estos criterios mínimos. Sí, sí. Y que otra cosa más proponíamos, y que exista un sistema de auditoría permanente de las condiciones de uso de los datos, del manejo de calidad que tienen las instituciones, de forma que haya en el fondo un sistema de incentivo hacia conseguir instituciones, digamos, de alto nivel. Y con un sistema de crecimiento, es decir, tú hoy estás con una estrella en el rating, dentro de 5 años puedes estar con 5 estrellas, formas parte de la comunidad de confiables, ¿no? Bueno, eso está ahí. Este es el debate, en realidad. Desde el punto de vista de primario, del uso primario, yo creo que está relativamente bien resuelto. Claro, lo que tú decías, a ver, nos falta la radiología, la imagen médica, pero bueno, tenemos el DICOM. Sí, sí. Tenemos DICOM y con DICOM además la comunidad es extraordinariamente amplia. El otro día me entrevisté con ellos, con gente de Canadá, de Estados Unidos y de aquí de Alemania y de Holanda. Oye, yo creo que el juego que están haciendo va en este sentido también, en el sentido de facilitar que el sumario de paciente contenga imagen. El tema a ver, es que imagen de anatomía patológica, distinta imagen a la que maneja DICOM, existen ya más en el terreno de la investigación, eso costará más, pero esa es una parte de estándares que aparecen, ya se están consolidando como estándares confiables. Y luego la cuestión sobre laboratorio, es absurdo que cada aparato tenga un lenguaje, pero nuevamente es semántico, no es un tema de las tecnologías. Hola, buenos días. Yo trabajo en la comisión, en la misma unidad que está haciendo el espacio de salud, pero en las redes de referencia. Y lo que quería preguntaros, pues sigo el desarrollo, 2 cosas. Yo entendí que SNOMED ahora ha sido adquirido a nivel europeo para todos los países y que ahora va a ser el estándar, que eso estaba en marcha y que si eso es así. Y la otra es, ¿qué va a hacer España para articular un nodo o varios nodos? Los finlandeses han puesto en marcha su agencia de datos y lo centralizan todo. Los franceses están en ello. España va a articular 17 nodos, 1. A ver, yo creo que es bueno, porque cuando hablamos de FinData en realidad es, y además han acuñado el término Data Permit Authority, en realidad trabaja con los datos de otros, de los 20 y pico controllers, que son los 20 y pico hospitales que les aportan datos. Los controllers, como sabes, en el reglamento europeo, en el fondo son aquellos que van a poder dan permiso de uso para uso secundario. Son los hospitales equivalente o centros de salud. Quien tenga atribuido en cada caso el dar permiso para utilización para otro propósito distinto al cuidado. En el caso de FinData, al final lo que te ofrece para uso secundario se basa en proyecto. Solicita a alguien proyecto, da igual del lugar de Europa, proyecto de investigación habitualmente. O sea, han resuelto un problema que tenían interno fuerte porque no tenían claro el modelo y anonimizan los datos que reciben de los controllers y entregan o ponen en un espacio seguro de computación. El modelo francés es distinto. En realidad el modelo francés trata de imitar el modelo finlandés, pero mientras que el finlandés puede contener datos poblacionales, pues por los registros de los que hablábamos antes nórdicos, el modelo francés, tal como tiene el diseño institucional, solo puede manejar el dato hospitalario. Y no todos los hospitales de Francia están contribuyendo al French Data Hub. Lo que hace que tengan efectivamente un espacio de datos, es un espacio de datos que tiene una reglamentación, que sigue la norma europea, pero digamos que la riqueza de la información que contienen
es realmente pobre. Realmente pobre. Ahora, precisamente, tengo el lunes con ellos una reunión porque estamos tratando de montar un caso de uso para demostración del espacio europeo de datos y tienen dificultades de acceder a información, por ejemplo, el retraso de tratamiento oncológico extrahospitalario en mujeres que tienen cáncer de mama. Retrasos que se han producido durante la pandemia, ¿no? Esta es la pregunta de investigación que queremos pilotar. Pues están enrolados los finlandeses, los noruegos, los daneses. Estamos nosotros dirigimos ese piloto. Ellos no pueden, ¿vale? Es decir, que son espacios de datos son. Claro, nosotros que tenemos una estructura organizativa distinta, pues tenemos que pensar. Lo que parece claro es que hay un nodo por país y ese nodo tiene la heterogeneidad del diseño institucional de cada país. Finlandia extraordinariamente centralizado, Francia extraordinariamente centralizado, pero porque son así. Nosotros somos, en realidad, lo que somos en nuestro diseño institucional, y quien está manteniendo, etcétera, los sistemas de información son las comunidades. Lo que decías tú tiene las ventajas e inconvenientes. Por tanto, tendrá que haber una fórmula de gobernanza federada. Yo no diría que hay 17, diré que hay uno, tecnológicamente federado, con semántica federada, con interacción con los usuarios del espacio de datos federado, con algoritmia federada. Yo tenía una imagen al final mostrándoos un poco los servicios que puede aportar, pero sí, o sea, no entremos en la 17, no, es uno federado, que tecnológicamente, etcétera, está resuelto el problema. Nosotros llevamos trabajando con análisis federado, con nodos federados en toda Europa desde hace 6, 7, 8 años ya. No me hace falta mover el dato a ningún lado, muevo el algoritmo al dato. Y en entornos seguros de computación acudo a dato individual de paciente. Me da igual, os estoy hablando de Letonia, os estoy hablando de Croacia, os estoy hablando de Eslovenia, os estoy hablando de Bélgica, de Alemania, de cualquier país que os imaginéis. Esta es la idea de federación, y matemáticamente, que eso tenía un problema. Todos nos imaginamos que tenemos que poner los datos en un solo sitio para que el análisis sea correcto. No. El avance fuerte que estamos teniendo en la matemática relacionada con esto se llama Federated Learning, aprendizaje federado. Bueno, pues mandamos el algoritmo a donde esté el dato, no lo movamos, que se quede allí, que es mejor. ¿Dónde? ¿En un entorno seguro? ¿Dónde? En la Consejería de Sanidad, en el Departamento de Salud Pública. ¿Vale? Este es un poco el juego en el que se está pensando. Yo imagino el espacio de datos nacional así. O sea, una estructura de gobernanza federada con tecnología federada. Sí. A ver, el modelo de gobernanza está montado ya, la interterritorial está de acuerdo, ahí se toman las decisiones de cómo se va a hacer, pero bueno, lo que parece inexcusable es que cada comunidad tendrá que hacer su modelo, su capa de estandarización en base a lo que tiene para que el resultado final sea el mismo, que seguro que va a haber un modelo en cada comunidad que luego será accesible de modo centralizado o se decide centralizar. Ese término yo creo que ahora mismo no está decidido. ¿Cuál? ¿El de federado? No, sí, el de federado sí está decidido, sí está decidido, pero digo que no sé si van a hacerlo enviando el algoritmo a los 17 bases de datos que se cree por comunidad o se centraliza. Yo creo que eso no lo han decidido. Realmente seguro que José Luis está más al tanto que yo de eso. Bueno, yo creo en este momento creo que el consenso de un entorno federado está en la mesa. Se está trabajando dentro del Consejo Interterritorial y ya hay formados dos grupos a nivel de tecnologías de la información, y en el tema yo creo que está muy avanzado internamente y podemos pensar en ese tipo de federación. No hay ninguna sugerencia, comentario. Sí, Juan, por favor. Sí. Hola. Buenos días. Yo, por una parte, corroborar lo que acababa de comentar Enrique en el tema del Federated Machine Learning.
muchos proyectos de investigación, es decir, proyectos de investigación a 5 o 6 años a partir de ahora, que inicialmente la concepción había sido: vamos a crear un sistema único, por ejemplo, en el tema de investigación genómica, vamos a transferir los datos de los distintos biobancos y analizarlo en un solo sitio. Se han dado cuenta en el primer año de funcionamiento que no era posible, y entonces lo que han hecho ha sido, evidentemente, mandar el algoritmo, es decir, replicar en cada uno de los sitios, y ese dato tratado, aprendido, reutilizado es el que realmente va a servir o para elaborar modelos sintéticos o para elaborar directamente, trabajar directamente en la investigación que hay, ¿no? Uno de los temas, evidentemente, donde se está haciendo es en el tema del cáncer de mama que comentaba, en distintas variables, no simplemente en el tema de retraso, ¿no? Pero después yo creo que a la pregunta que hacía Joseba, el escenario, ¿cómo nos vamos a situar en ese futuro deseable, ¿no? Evidentemente hay dos posibilidades: una evolucionando, que da la impresión de lo que habitualmente se elige, que normalmente nos ha llevado casi siempre al fracaso, y otro cambiando, es decir, empiezo el futuro deseado nuevo desde ya, voy empezándolo, y los demás se irán uniendo, y en un momento determinado estaré transformado. Si hacemos como hemos hecho hasta ahora siempre aquí, que es intentar cambiar poquito a poco, evidentemente no vamos a cambiar, es decir, estaremos hablando de lo mismo dentro de 5 años, ¿eh? Yo empecé con el tema de la interoperabilidad semántica, me parece que en el 90, directamente implicado trabajando en el CEN, en el 90. Lo sigo poniendo todavía en mis transparencias, es decir, lo que estamos todavía necesitando es que realmente la interoperabilidad funcione. Ya tenemos las herramientas además que se han olvidado de decir voy a hacer que desde el origen todo sea igual. No, me da igual. Hágalo usted como sea, téngalo como tenga, pero a partir de aquí ya soy capaz de comunicarlo, de transformarlo y de interoperar, de trabajar con él, que realmente es lo que nos interesa. No nos interesa que sean iguales al principio, nos da igual, pero durante años hemos estado queriendo que fueran igual desde el principio, y ha sido un error. Y yo creo que los que tengáis ahora mismo posibilidades de comentar con los políticos o de hablar con los políticos, lo que hay que decirle: olvídese del pasado, construya usted esto, construyalo racionalmente, que de verdad que un día nos vamos a caer ahí sin problema ninguno y sin presión, sin tener que llegar ahora a 1000 acuerdos que no son alcanzables, ¿no? ¿Sí? Y otro comentario más en relación con lo que se ha quitado el... Perdón. Brevísimo. Otro comentario más en relación con lo que has dicho antes de inteligencia artificial, es el tema de la explicabilidad, la explainability, es decir, tenemos que ser capaces de saber qué es lo que hay detrás, es decir, que esa inteligencia artificial tenemos que saber cómo está construida, si tiene o no tiene algún sesgo, toda, desde la que nos sirve para saber cómo interpreta las imágenes radiológicas hasta la que nos sirve para ver por qué tu curva sale en la UCI que sube o que baja. O sea que es otro tema importantísimo que tenemos que tener en cuenta a la hora de ese tipo de discusiones, ¿no? Sí. Sí, es que estoy muy de acuerdo. Yo veo, mientras hablabas estaba pensando en que hay dos pulsiones en este momento que concurren en el uso de los datos, uso secundario, pero en el uso secundario de los datos hay dos pulsiones y están muy relacionadas con distintos dominios de ciencia. Está quienes hacen ciencia minando directamente los datos, generación de hipótesis. Por ejemplo, esto lo vamos a ver y luego para la mesa después quizá haya alguien que lo comente. Reposicionar fármacos para otros propósitos para los que no fueron creados, partiendo de la generación de hipótesis, minando, ¿no? Y otros que están más en tengo una hipótesis y necesito los datos estos que necesito para resolver esa hipótesis, ¿no? Estos son los dos extremos en el paradigma de ciencia actual sobre dato rutinario, dato de vida real. Digo esto
porque el hecho de federar o no federar tiene por debajo, hay un elemento, estamos hablando de dato sensible, y como estamos hablando de dato sensible, si tú, y eso sirve para los que simplemente quieren generar hipótesis, si tú quieres generar hipótesis te pueden dar el dato anonimizado, punto, y ya está. Despersonalizado, difícilmente podrás reconstruir a esta persona utilizando difícilmente. Puede haber un dato al lado de ese dato anonimizado que sea el dato de la zona donde vive. Pues bueno, ahí podrías... Pero no, normalmente un dato anónimo es anónimo, por eso se llama anónimo. Pero los otros, los que están partiendo de la otra perspectiva, reusando dato sensible, porque no pasa nada para el uso primario. El uso primario no tiene esta restricción, pero el uso secundario de dato sensible requiere al menos pseudonimización si tú lo que necesitas hacer es responder preguntas concretas. Esa pseudonimización es necesaria porque si no pseudonimizas, las exposiciones cambian en el tiempo. La persona tiene resultados distintos en el tiempo. Nuevos datos de esa persona aparecen en el tiempo. Por tanto, tienes que tener un seudónimo y ya lo establecerás con las reglas de ofuscación, etcétera, privacidad diferencial, todo lo que haya para evitar que sea reidentificable con facilidad, pero necesitas seudónimo. Por eso, lo federado en el tratamiento se impone para ese conjunto inmenso conjunto de preguntas de investigación, para las que llevar el dato a un sitio único implicaría tener que anonimizarlo. Los DPOs, ¿cómo se llaman? Los de protección de datos de cada institución. En mi caso tengo uno en el instituto, luego tengo otro en la consejería, luego tengo otro en el gobierno. No van a dejar mover los datos, van a dejar tener un entorno seguro, tener claves de pseudonimización, bla, 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 para responder la inmensa mayoría de las preguntas de investigación. Las de generación de hipótesis, la de generar, por ejemplo, un gemelo virtual, un gemelo sintético con datos X, esas da igual donde estén, pero la inmensa mayoría de las preguntas necesitan datos seudónimo, por tanto se tendrán que quedar. Bien, hemos agotado el tiempo que nos había concedido la organización. Creo que se han puesto sobre la mesa muchas ideas y abriendo todo lo que es esta nueva visión, este nuevo campo, estas nuevas posibilidades y ese futuro que se perfilaba. Y yo creo que se ha puesto sobre la mesa también cómo imaginamos ese futuro, ¿no? Guillermo nos ha planteado esa visión de la información, esa evolución. Quedan muchos elementos que nos pueden dar oportunidad a muchas más reuniones del Club Gertech, pero también desde el punto de vista tecnológico, porque si vamos a la nube, si no vamos a la nube, los temas de ciberseguridad, los temas de interoperabilidad también. Pero yo resaltaría que es también dentro del marco del Club Gertech el reto que significa para la gestión de los sistemas sanitarios, desde una perspectiva de muy alto nivel, de cómo esa demanda, de cómo imaginamos ese futuro, también con esa nueva perspectiva de que no se puede gestionar como hasta ahora, en el sentido de que planteo un proyecto que de alguna forma nos va a conducir la estrategia actual, que es pongo dinero, háganme un proyecto y tenemos unos objetivos a cumplir, etcétera. Ya que es más navegar con ese futuro de incertidumbres y obliga a nuevas formas de gestión, a nuevas formas de evaluación, a tener una perspectiva también de no sentirnos, digamos, defraudados, porque tenemos que ser conscientes que tenemos un sistema súper complejo, con tecnologías complejas, que no es para 3 años de proyectos típicos, esto es para 50 años. Si vemos, por ejemplo, lo que es el proyecto de historia clínica digital del Sistema Nacional de Salud, para compartir, se empezó en el 2003. Llevamos casi 20 años y en este momento nada más hay disponibles el 50% por media. Hay comunidades autónomas que apenas han puesto, no han puesto nada, pero es un 50% en casi 20 años.
Pensemos en este tipo de proyectos que además son complejos. Yo diría que uno de los elementos básicos y que se ha aprendido con la pandemia es que hay que comunicarse, que es fundamental, que este elemento de comunicación, que tenemos que tener un pensamiento de sistemas, de que no sistemas incluso dentro de los propios hospitales, pero a nivel general, con distintas capas, y que esa interrelación da lugar a resultados que a veces son impredecibles, que no están previstos, como se empieza con y surge oportunidades y desarrollos, que son sistemas complejos que se adaptan, que aprenden, y lo sabemos de las organizaciones, es decir, que no se puede imponer un futuro, es decir, hacemos este proyecto y gestionamos para llegar aquí, sino que hay que saber navegar e incluso favorecer que aparezcan sistemas de autoorganización que dan los sistemas y que todos conocemos. Y uno de los elementos fundamentales de estos tipos de situación es que no podemos aprender de otros, o sea, no hay experiencia, es la primera vez. Como decimos el ejemplo, es como educar a los hijos, aunque hayas tenido un hijo, luego viene otro y te vale lo que es, pero muchas veces no te vale de nada. Es una situación totalmente nueva y ahí es un reto importantísimo para la gestión. Por eso, tan un poco de broma, cuando hablabais de la necesidad de formar a los médicos o profesionales, digo, bueno, y también a la alta dirección y al marco directivo, que es un tema que hay que desarrollar. Bueno, creo que tenemos que agradecer muy mucho a nuestros ponentes todo el trabajo que han realizado para sus presentaciones y transmitirnos todo su conocimiento, y de luego muchas gracias a todos por la asistencia, y espero que en el futuro podamos seguir debatiendo sobre estos temas. Muchas gracias.